Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos muy especialmente a este podcast Sale del Alma. Nuestro segundo episodio tiene que ver con el llamado de la vida. ¿Qué es eso? Dirán ustedes. Bueno, empecemos por una historia muy bacana. Daniel con Kung Fu. Yo soy una persona que, como les dije en el episodio pasado, tuve un diagnóstico bastante fuerte donde se decía que yo no iba a hacer muchas cosas y tenía una limitación física bastante fuerte. Bueno, realmente leve, pero podría ser bastante impactante. Yo arrastraba los pies y me movía con mis muletas, hacía muchísima más bulla, muchísimo más ruido del que hago hoy caminando. Eh, Arrastraba los pies, me comía los zapatos, eh, no tenía mucha movilidad. Y digamos que mi historia empezó a cambiar un día que yo mismo tomé la decisión de empezar a hacer cosas por mí. Yo empecé a hacer fisioterapia después de, digamos, unos 5 años de no hacerlo, o incluso más, incluso 7, de ya no querer hacerlo, porque ya no veía como objeto de eso. Pero un día dije, si no soy yo el que hace cosas por mí, no va a ser nadie, no va a ser nadie que las haga. Entonces empecé a buscar dónde puedo hacer una fisioterapia cerca de mi casa, dónde puede estar, dónde me puede quedar fácil. Entonces empecé a buscar Clínica Medellín del Poblado, empecé a buscar y terminé en un consultorio que hoy para mí, de alguien que para mí hoy es muy importante. Se llama Luz María La Verde y fue, digamos, que la persona que me ayudó a empezar a caminar nuevamente, y no lo digo por el mecanismo de caminar, sino por el sentido espiritual del asunto. Caminar por la vida sin dejar que la vida pasara por mí, sino que yo también montarme en el tren de la vida. Entonces ahí empezaron a pasar cosas muy chéveres. Yo empecé a hablar con gente, conocer gente. Ahí en ese consultorio pasaban muchas personas muy importantes, con puestos muy importantes en la ciudad, con historias muy interesantes. Empecé yo a ver, digamos, mi capacidad como, como comunicador, pero sobre todo como reportero, porque yo buscaba las historias y las historias y las historias. Era lo que más me llamaba la atención. Y como creo que casi 2 años después de empezar a frecuentar el consultorio, llegó un muchacho allá que, a pesar de que yo llevara 2 años yendo, nosotros no habíamos coincidido. Resulta ser que él era hijo de uno de mis amigos con los que sí había podido coincidir antes, pero nosotros no sabíamos quién era quién. Él empezó a contar la historia de un esguince de tobillo grado 2 que tenía, y a mí me empezó a llamar la atención porque las fisioterapeutas dijeron que, pues, que casi estaba a punto de necesitar operación, pero él contaba que 15 días después del accidente ya estaba saltando sobre el pie. Y yo dije, no puede ser, esto tiene que tener algo diferente. Y yo le dije, es increíble, tenés, pues vos por qué, contame vos por qué haces esto. Yo nunca he sido un tipo tímido y siempre pregunto lo que quiero saber con mucho respeto. Entonces empezamos a hablar y me dijo, no, es que yo hago kung fu. Y créanme que yo he sido un tipo, o era un tipo muy escéptico, porque la vida me ha mostrado otras cosas. Pero era un tipo muy escéptico porque a mí desde pelado me llevaron donde cualquier cantidad de mediums y cualquier cantidad de gente que decía que yo podía, que iba a poder caminar y que iba a poder hacer muchas cosas, si me tomaba no sé qué cosas, o si me hacía no sé qué rezos, o si yo no sé. Desde niño yo viví con muchas cosas de esas y conviví también con la posibilidad de caminar, pero era más charlatanería, ¿cierto? Pero yo en ese momento sentí que ahí había algo de diferente, que en ese momento iba a cambiar mi vida radicalmente. Lo sentí porque también me había vuelto un tipo muy perceptivo. También ya había empezado a despertar y a preguntarme, como les decía en el episodio pasado,
¿para qué me tenía Dios a mí aquí? ¿O para qué me tenía la vida aquí? ¿Por qué no me había ido todavía? Entonces resulta que eh, el muchacho con el que estaba me dijo, mi maestro, eh, porque yo hago kung fu. Y yo dije, claro, claro, con razón, este man tiene que hacer algo. Y yo le dije, lástima que yo no pueda hacer eso. Claro, desde mi punto de vista de una persona que utiliza muletas y yo nunca me había visto haciendo nada físicamente y mucho menos como un deportista de alto rendimiento, nada parecido. Entonces dije, lástima que yo no pueda hacer eso. Porque yo me imaginaba, claro, las películas de Jackie Chan, todas esas cosas que hace de mortales, que yo no sé qué cosa, que se trepa por los tubos y todo eso que ya hemos visto que Jackie Chan hace y que muchos otros artistas marciales hacen. Pero Marcos me decía, Marcos se llama el muchacho con el que me encontré, me decía, usted sí puede hacer kung fu. De hecho, mi maestro está ayudando a una persona cuadraplégica y, y ya está él caminando en muletas como las suyas. Y yo dije, no puede ser. O sea, si esto es palpable, si yo puedo saber quién es, aquí no estamos hablando de charlatanerías. Le dije, ve, préstame por favor, eh, decime cómo puedo llegar, dónde puedo ir. Y él me pasó la tarjeta de quien hoy es mi maestro, Jorge Betancourt, del que también les hablé en el episodio pasado. Em, y yo ni corto ni perezoso lo llamé y le dije, Jorge, mira, me dijo un alumno tuyo esto y esto, que vos de pronto me puedes ayudar con la situación que tengo. Y él me dijo, sí, venga mañana, vení mañana a Poblado Club, que era donde tenía las instalaciones de la academia. O era un club que estaba en la ciudad de Envigado, Antioquia. Y allá funcionaba, pues, yo llegué, yo no tenía ni idea de dónde era, pero llegué, pues, le dije a mi mamá, yo no manejaba en ese momento, mami, llévame allá, que, que pasó esto y esto, y yo quiero ir. Eh, Llegué y cuando llegué empecé a ver eh, gente haciendo unos ejercicios rarísimos, parados de manos contra unas mallas, una cosa muy rara. Yo dije, no, esto no es para mí. Parados de manos con las piernas puestas. Habría que mostrárselos, algún día se los muestro porque ya hoy soy capaz de hacer eso. Pero yo decía, eso es muy extraño, esto no es para mí. Yo no soy capaz de hacer esto. Cuando yo ya me iba a devolver, le dije a mi mamá, mamá, devuélvanos que esto no es para mí. Cuando me iba a devolver, un personaje que cuando escuche esto sabrá quién es, me dijo, ¿usted por qué se va a ir si su maestro, pues si el maestro lo está esperando? Y yo decía, ¿qué? Este yo no lo conozco, ¿por qué sabe eso? ¿Por qué me dice eso? Eh, y yo ya empecé a percibir, ese es un llamado de la vida, a que me quede acá. Cuando yo bajé unas escalas y me senté a esperar. Llegó un señor que tenía en ese momento unos 43 años, si no estoy mal. Era un señor bajito, chiquito, eh, con una mirada muy profunda que a mí me llamó mucho la atención. Y me dijo, dame la mano. Y yo le di la mano, me dijo, muéveme la mano mía hacia arriba. Me puso la mano suya encima de la mía y me dijo, muéveme la mano hacia arriba. Y yo se la moví y él me dijo, sí puedes caminar. Pero yo no era, ojo, no estamos hablando de cualquier cosa rara, puede sonar muy, muy raro que alguien le diga a uno eso, pero me dijo, me convencí cuando me dijo, vas a caminar pero con mucho trabajo y también vas a caminar pidiéndole mucho a Dios. Yo supe en ese momento que no estábamos hablando de un charlatán que me prometiera que en 2 semanas estaba caminando, ni mucho menos, sobre todo porque ya había visto yo a ese muchacho, que yo conocía su historia, porque en Medellín se conocía esa historia. Y yo dije, si este man realmente pudo hacer esto con él, qué no podré yo hacer? Em,
salí yo de allá y dije, yo acá tengo que volver, yo acá tengo que volver y ya tengo que entrenar, tengo que hacerlo. Y le dije a mi mamá cuando me recogió, mamá, mi maestro tal y tal cosa, mi maestro hizo esto, esto, esto. Y mi mamá me decía, vos por qué le estás diciendo maestro? Y, y yo le dije, mamá, porque eso es, él es mi maestro. Empecé a sentir ese tipo de llamado, que esto era lo que yo estaba buscando y que mi corazón y mi espíritu realmente sí estaban buscando eso, aunque en la vida cotidiana yo no supiera, pero por algo hacía unos años estaba buscando mejorar mi forma de moverme. Llegó el momento en en el que empecé a entrenar y todo el mundo me empezó a mirar raro porque nadie, pues el maestro sí ayudaba a mucha gente que tenía limitaciones, pero nadie realmente entrenaba kung fu, digamos, que tocara que la gente lo viera o cosas así como yo. Entonces empecé a tener relación con muchos grupos, incluso el maestro me decía, háblele a estos grupos, dígales usted qué tiene. Entonces les contaba lo que me había pasado a mí y hacía yo lo que pensaba o lo que yo sentía que era normal cuando yo veía que la gente se quedaba boquiabierto o muy sorprendido por lo que yo era, por lo que yo hacía. Ahí también entendí que de alguna manera algo que para mí era normal podía ser muy impactante para los otros. Entonces empecé a ver la posibilidad de ser conferencista y poder ayudar a las personas a transformar sus vidas. ¿Quién era mi referente? No sé si alguien de ustedes ha leído El Guerrero Pacífico de Dan Millman o ha visto la película. Cuando a mí me mostraron esa película, porque la película fue la primera que yo vi, yo dije, esa historia se parece mucho a la mía. A este señor que era un gimnasta de alto rendimiento de los Estados Unidos, tuvo un accidente y le dijeron, usted no puede volver a hacer gimnasia, usted no va a poder rendir. Esta es una historia real. El tipo hoy da conferencias, el tipo hoy muestra cosas, pero sobre todo de crecimiento personal, de crecimiento espiritual. El ejercicio físico no es sino un peldaño para encontrar ese llamado espiritual, ese llamado de propósito de vida. El ejercicio físico es un despertar al más allá, a ver más allá, porque pues no es el más allá de de los espíritus, es a ver más allá de lo que tenemos, a ver más allá y conectarnos con nuestro verdadero poder. Entonces cuando yo empecé a ver eso, yo dije, aquí hay una fuente para mí, para poderme, para poder exponenciar lo que yo tengo. Aquí hay una fuente para mí, para yo poder explayarme y para poder aprender. Entonces miren que hoy yo soy conferencista, hoy tengo este podcast, hoy hago muchas cosas, pero eso nace en ese momento donde recuerden que yo estaba a punto de irme, porque sentía que eso no era para mí, pero la vida me llamó y me llamó y me llamó y me llamó y yo acepté ese llamado. Como 2 meses después, ya el maestro me había dicho, mira, tu historia es, es muy bonita, tu historia o lo que tú tienes es un trabajo de un maestro. Yo no, pues para mí fue muy impactante, pero yo no di crédito del todo a esas palabras porque yo decía, pero ¿cómo que yo voy a ser maestro como él? Claro, para uno es difícil entenderlo. Mm, y él me dijo, ¿tú qué quieres hacer? Como unos días después de haber hablado con él, le dije, maestro, la verdad, yo quiero ser maestro como usted. Eso es lo que yo quiero ser. Entonces me dijo, estás en capacidad de empezar a entrenar con un grupo como los que ves ahí, métete a entrenar con ellos que vos sos capaz. Y empezó mi camino por Kung Fu, empezó mi camino por Kung Fu, que ha sido lo más maravilloso del mundo entero. Con esto no digo que ha sido fácil, pero ha sido lo más maravilloso porque realmente me ha enseñado muchísimo, 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 muchísimo de la vida. Y como les decía en el podcast pasado,
si hay una diferencia abismal de lo que yo puedo hacer físicamente, porque yo no arrastro los pies, porque yo puedo hacer prácticamente todo lo que se me ponga, lo puedo hacer. Y si no lo puedo hacer, sé que lo lograré, ¿cierto? Porque ya tengo la confianza de que hay alguna manera para lograrlo. Puede ser difícil, sí, claro, lo es difícil. Todo en la vida tiene su dificultad, pero todo en la vida te genera retos y te genera aprendizajes que realmente, digamos que rompen ese caparazón que uno tiene para entender que sus límites, que sí los hay, están mucho más lejos de lo que uno piensa, ¿cierto? Primero de ellos, yo empecé a entrenar, después digamos que al mes de esa conversación con el maestro, yo me di cuenta que él tenía un grupo que él estaba entrenando. Y yo le dije, maestro, yo, yo estoy muy agradecido, muy tranquilo y la verdad me gusta mucho entrenar con la gente que yo estoy entrenando, pero yo quisiera saber si yo soy capaz de entrenar con usted, si yo soy capaz de seguir el ritmo de esas personas. Él me dijo, hágale, arranque, empieza mañana, entrenábamos 4 días a la semana y le hacíamos muy bacano, muy duro, muy chévere, pero se podía y la energía realmente se me subió muchísimo. Empecé a entender que, que las capacidades que yo podía ir adquiriendo también las podía hacer, o sea, que también yo tenía fortalezas, que también, o sea, que por supuesto que tengo debilidades, pero también hay fortalezas. Y esas fortalezas me empezaron a dar también seguridad en mí mismo. Pero la parte más chévere de la historia fue, o sea, yo era cinturón negro, primer cinturón de nuestra academia. Y los compañeros míos sabían que por mi historia yo tenía una cercanía con el maestro. Entonces me preguntó una niña, me dijo, Dani, yo tengo una tía que tuvo esta situación de salud, no la voy a tocar acá porque me parece que no es necesario, además que no es una información mía. Entonces yo le dije al maestro, le dije a la niña, claro, yo hablo con el maestro para ver si le puedo ayudar. Entonces yo le dije al maestro, le dije, maestro, hay una señora con esta y estas características. Y él me dice, cúrela usted. Y yo le dije, yo, ¿cómo la voy a curar yo? Y yo empecé a hablar con el hijo del maestro, que era un niño de 11 años en ese momento. Yo le dije, mira, tu papá me dijo esto. Y me dijo, confía en ti, que si él te dice eso es porque tú eres capaz de hacerlo. Entonces yo ahí le dije al maestro, bueno maestro, cómo, cómo quiere que la cure yo? Y me dijo, anda donde ella, me recogía la mamá de mi amiga y me llevaba después a entrenar, o sea, ellos se encargaban de mi transporte. Me decía, anda donde ella y hacerle todo lo que yo te hice cuando empezamos a hacer la recuperación. Le dije, está bien, maestro. Así fue, yo durante un tiempo le hice ese trabajo y ella sí mejoró mucho, pero sobre todo me sirvió para darme cuenta que yo también estaba aprendiendo y que también podía empezar a cambiar o ayudarle a las personas a cambiar las vidas de ellos. Eso fue muy bonito porque ese llamado, donde acuérdense, yo me quería devolver, ese llamado me ayudó a entender cuál era el propósito de vida. Y claro, con los años ha sido más claro y ha tenido sus altibajos y yo hay muchas cosas que no he querido hacer y hay muchas cosas con las que no estaba de acuerdo y hay, claro, no todo en el camino son rosas, pero, pero si uno se va hacia atrás, uno dice, por esto era esto. Cuando en un momento determinado me dijeron, eh, me dice mi maestro, yo quiero que vos monitorees. Y para hacer el cuento corto, iba a tener eh, que monitorear casi toda la semana. Y no voy a poder entrenar mucho con mis compañeros. No o sea, solamente 2 días, sino las 4 veces. Pero él me dijo, no te preocupes que yo me encargo de tu entrenamiento. Y dije, listo, ok, me voy a monitorear.
Al monitorear, monitorear es ser como un asistente del instructor. Y empecé a entender que por más que yo pensara que no, sí yo ya tenía diferencias. Yo ya había recorrido un camino, ya tenía diferencias con la gente que empezaba nueva. También empecé a entender a los niños cómo trabajaban, cómo trabajar con ellos, cómo, cómo hacer muchas cosas. Miren que todo ese camino ha sido de aprendizaje, pero sobre todo de adquirir seguridad de que mi proceso sí tenía un valor muy grande y que no necesitaba esperar a caminar, a dejar las muletas para poder influir positivamente en las personas. Total que empecé a hacer muchas cosas, luego empecé a dar clase yo porque faltó una vez un instructor, me dijeron, vea, necesitamos que usted nos ayude con esto. Empecé a trabajar con grupos de adultos, adultos mayores que yo, porque yo tenía 21 años en ese momento, esas personas tenían, digamos que 42, 38 años, era difícil porque a un adulto de esa edad generalmente ya tiene mucha experiencia y no, digamos, no va a comer cuento de una persona que está empezando. Entonces me formaron mucho porque yo tenía que tener nociones de muchas cosas y tenía, pues, saber manejarlos a ellos fue un reto muy chévere porque al final de cuentas no es manejar a nadie, sino hacerse uno con ellos y entender cuáles son sus necesidades también, ¿cierto? Es conocer un poco más a fondo a las personas. Miren que las cosas que hemos aprendido o que he aprendido tienen mucho que ver, sí, con el desarrollo físico, pero también con poder encontrar mis talentos, poder reconocerlos, que uno a veces no los ve. Y hay muchos que también se me pasan por se me pasarán, ¿cierto? Porque uno no termina de ver las cosas buenas que uno tiene. Pero bueno, empecé con ellos, luego empecé a dar clase, luego terminé otro cinturón y otras cosas. Y mi mamá me decía, como al tiempo me dijo, Dani, la verdad cuando vos me dijiste que ibas a empezar a entrenar Kung Fu, yo dije, ¿y este cómo va a ser? Esto es increíble, esto no se puede, porque que claro, quien me ve a mí con las muletas y con las cosas dirá Kung Fu, esto, pero el Kung Fu, digamos que ha sido la llave para que, como decía yo anteriormente en el podcast, en el episodio pasado, viera la vida con un lente distinto, viera la vida con, con unas oportunidades diferentes, porque es que, vuelvo y digo, los límites están mucho más lejos de lo que uno piensa. ¿Para qué los traigo a esto? Yo no digo que ustedes tengan que seguir el mismo camino que yo hice, aunque si alguien quiere entrenar, eh, nos podemos contactar por Instagram y yo le digo cómo arranca. Si alguien siente que ese también es su llamado, lo podemos hacer. Sin embargo, eso no es lo que yo quiero. Miren, pues no es lo que yo pretendo en este podcast, no es mi idea principal, sino decirles que la vida tiene caminos que uno a veces no está dispuesto a entender. Que uno dice, ¿por qué me llevas por aquí? Si yo quiero hacer esto. Ah, pero es que yo quería era esto. Y entonces no le paramos bolas, no le ponemos atención a las señales que la vida nos está dando para que lleguemos a ese propósito con el que vinimos a la vida. Propósito que, como decía, tiene mucho que ver con el servicio y con el amor. Pero es encontrar para qué soy bueno, es encontrar para qué sirvo yo. Y en esto es muy importante saber escuchar y no dejarnos limitar con que alguien que no conozca o alguien que por más que crea que conozca y alguien que por más que nos quiera no sabe realmente cuál es nuestro potencial y nos dice, es que usted no puede hacer esto, es que usted no puede hacer esto. Miren, hay mucha gente que piensa, Daniel no puede hacer kung fu, y que cuando yo muestro algo la gente queda, uy, este man qué, o cuando les dicen, es que eres el que les va a dar clase,
me miran rayado, me miran feo, pero me miran como que este man que... Y cuando yo les muestro los ejercicios que les voy a poner, cuando se los muestro hechos, se quedan como que, uy, este man que tiene. Claro, porque a mí alguien me dio la confianza. Algo muy importante también es no nos centremos únicamente en las cosas, en las debilidades que tenemos, porque las debilidades las tenemos que mejorar, ¿cierto? Pero centrémonos más fácil en las habilidades que tenemos, porque si nos damos cuenta de que somos hábiles en algo, entonces listo, vamos a seguir trabajando, pero con la confianza de que somos capaces, con la confianza de que descubrimos cosas nuevas. Y sí, hay que mejorar, hay que trabajar, hay que vivir, pero uno aprende más si ves el lado bonito de la vida. En esta sociedad es muy común ver cómo vemos el puntito negro en el mantel blanco, 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 casi puro. ¿Por qué no más bien lavamos ese puntito, lo lavamos muy bien lavado y empezamos a ver la pureza de ese mantel blanco que somos nosotros? Con esto me despido por hoy. Espero que también pueda servirles un poquito siquiera esta información para ustedes entender su llamado de la vida, el llamado que tienen ustedes, cada uno de ustedes, para buscar su felicidad, para buscar su plenitud y para buscar su paz interior.